con la presentación de casos de discriminación racial y racismo mediático en México. Toma la palabra el licenciado Eric Huerta Velázquez, de la Organización de la Sociedad Civil, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC, quien es un experto en temas sobre la discriminación en el sector público. Presentará el caso sobre la discriminación en las radios comunitarias y las alternativas de la sociedad civil. Por favor. Gracias, pues me da mucho gusto participar en este foro. Considero que pues, el ponernos a pensar en estas formas de discriminación pues es algo que tenemos que hacer como un ejercicio cotidiano, porque pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, es tan patente la discriminación que llega a pasar como natural en todo este tiempo. Me voy a referir al caso de las radios indígenas, ¿no? Hoy vamos a tocar un caso de unas radios permisionadas, es decir, no hablo ni siquiera de las radios que todavía no cuentan con permiso porque no han podido conseguir este paso, sino un caso de aquellas radios que aún contando con el permiso han sufrido discriminación. Y un poco para situarnos, quiero mencionar el artículo 2 constitucional, apartado B, fracción 6, que toma una parte muy importante de los acuerdos de San Andrés. Es una cita textual de los acuerdos de San Andrés y dice que hay una obligación para la Federación, los estados y municipios de crear condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, administrar y operar medios de comunicación. Fíjense que no es que se les dote de medios, que se les pongan radios, o sea, hay una parte del artículo que se refiere a eso, pero específicamente se trata de generar condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues no son otras, ni son muy distintas de las condiciones que necesita cualquier medio de comunicación para subsistir, pero que en el caso de los pueblos indígenas, por ser indígenas, les está limitado. Es decir, la regulación en muchos casos, además de otras prácticas que vamos a ver, les limitan el desarrollo de sus propios medios de comunicación. O sea, para tener una radio de comunicación tienen que luchar contra todo un sistema jurídico, económico, que no les permite mantenerse en una radiodifusora. Empezando con el permiso, ¿no? Es decir, cuando van a solicitar un permiso, pues se les piden requisitos que se le pedirían a cualquier radio comercial. Y las radios en zonas indígenas, para empezar, no cuentan con los recursos económicos que cuenta una radio comercial. En esa parte hicimos un trabajo hace 2008, me parece, de ver, a ver, qué era lo que pedía la ley, qué era lo que pedía la autoridad y qué era lo que las comunidades indígenas podían presentar para cumplir con la ley, ¿no? Entonces nos encontrábamos casos en donde la autoridad traducía lo que decía la ley en una determinada, un determinado requisito que no podían cumplir las radios. Por ejemplo, es decir, la ley señala que para que puedas acceder a una frecuencia de radio, pues tienes que demostrar, entre otras cosas, tu capacidad económica. Y entonces eso lo traducía la autoridad en una fianza por $1.000.000 de pesos, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de mostrar la capacidad económica. No necesariamente tiene que ser una fianza de $1.000.000 de pesos, ¿no? Y la dificultad de que una radiodifusora indígena tenga que presentar una fianza de $1.000.000 de pesos, pues bueno, es prácticamente dejarlos fuera de la posibilidad de que tengan un permiso. Entonces le decíamos, a ver, aquí dice capacidad económica. La capacidad económica se te puede mostrar de diferentes maneras. Una, viendo cómo todos
lo que se necesita para cumplir en la radio lo voy a cumplir y probablemente no necesite yo dinero, ese dinero que tengo. Sabemos cómo se maneja a través de cargos, bueno, si no sabemos, se los digo de una vez, pero muchas de estas funciones se realizan a través de cargos, ¿no? O sea, nosotros estamos pensando que, por ejemplo, el gobierno requiere siempre de salarios y en muchas comunidades, los que se gobiernan por usos y costumbres no se les paga un salario, ¿no? Es decir, entonces habría que hacer ese proceso de traducción en donde está la ley a aquellos requisitos que, bueno, aquello que donde funciona la realidad de las comunidades. Entonces, pues estas condiciones abarcan varios ámbitos, ¿no? El ámbito jurídico, que es en general el que abarca todo, el ámbito tecnológico, porque muchas veces te pedían también, a ver, ciertos requisitos técnicos, o este tipo de aparato solo se puede usar para tal cosa. Pero mire, cuando uno tiene una necesidad y no tiene acceso a muchas cosas, trabaja con lo que le sirve. Y si yo puedo transmitir con un transmisor hechizo ahí y en esa comunidad y transmito bien y hago un ejercicio radiofónico y lo hago bien con contenidos adecuados, bueno, pues no necesariamente tengo que tener un transmisor de no sé cuántos millones de pesos, ¿no? Ahora, bueno, la parte técnica tiene que ver con muchas cosas que yo hoy no voy a abordar esos temas. Si quisieran revisarlo, hay una serie de recomendaciones de política pública de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en un portal que se llama connectschool.org y hay recomendaciones políticas de política pública en el tema de telecomunicaciones y pueblos indígenas. Pero el otro punto que puede ser también es el acceso a capacidad técnica, ¿no? Es decir, no tenemos una gran inversión de la autoridad formando técnicos o que operen las radios o que pongan sus instalaciones. Tampoco lo hay. Hay otra restricción, se enfrentan a otro punto que les impide mantener sus radiodifusoras. A pesar de eso, las tienen. Y luego tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Que es el punto donde voy a tratar ahora. No se trata de subsidios a la comunicación, ¿no? No se trata de que pidamos que haya un fondo para subsidiar a las radios indígenas, ¿no? Sino de que se les reconozca su capacidad para funcionar y servir como lo que son como medios de comunicación y que pueden contribuir a las acciones del Estado en materia de salud, gobierno, educación, todas estas cosas. Y que además lo pueden hacer, en el caso de las comunidades indígenas, de una mejor manera que los medios tradicionales. Para empezar, porque hablan su lengua. Para empezar, porque están inscritos en un contexto cultural que les hace más fácil la comunicación. El presupuesto para comunicación social en 2011, el autorizado fue de 2.047.62 millones de pesos. El ejercido fue de 5.680.03 millones de pesos, ¿no? De todo ese presupuesto, ¿a cuánto creen que haya sido la cantidad que accedieron las radios permisionadas indígenas, es decir, las que cuentan con un permiso de la Secretaría de Comunicaciones? ¿A cuánto creen? A cero, sí, efectivamente, a nada, ¿no? Nada de todo ese presupuesto fue para ellos. A pesar de que hay una obligación en la ley, hay una obligación constitucional de que la información, o sea, de reconocer el contexto, la diversidad cultural de la nación. Y esto quiere decir comunicación
en determinadas lenguas e información en determinadas lenguas y poder acceder a contenidos en estas lenguas. Y bueno, un poco antes de pasar a lo que estuvimos promoviendo en un grupo con la Secretaría de Gobernación y varias instituciones, quiero pasar a dos casos. Desafortunadamente no puedo estar aquí, algunos de los que directamente involucrados en el caso, pero un caso muy sonado, de dos amparos de la Voladora Radio y Radio Nandia, ¿no? Dos radiodifusoras indígenas permisionadas de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de la MARC, en el que fueron con la Secretaría de Salud y le dijeron: oiga, aquí estamos, vamos, así como usted da publicidad gubernamental para los mensajes de salud, queremos también hacerlo, porque de entrada en Mazatlán, Villa de Flores, que es donde está Radio Nandia, pues es la única estación de radio que se escucha, no hay otra, ¿no? No llegan otras radiodifusoras. Entonces, es por demás lógico que aquellos mensajes que se dirigen al general de la población puedan dirigirse también a esa población que se encuentra ubicada en el municipio de Mazatlán, Villa de Flores. Entonces pidieron, esa fue la petición, y la Secretaría les contestó más o menos que si bien tenían un permiso de radio, pues que ellos eran proyectos de radio y que no cumplían con los criterios de cobertura que la Secretaría de Salud tenía establecidos para sus mensajes de comunicación. Entonces, bueno, antes de decir qué fue lo que pasó, pues yo quiero ver esta respuesta, ¿no? O sea, en primer punto, la respuesta que se da niega la importancia de un sector de la población, precisamente el ubicado en Mazatlán, Villa de Flores, una población indígena mazateca. Es decir, no nos interesa a nosotros llevar un mensaje a estas localidades, es la primera. El segundo punto es otro criterio de discriminación. Ustedes no son radios así bien, son proyectos radiofónicos. Bueno, para empezar, yo no sé de dónde sacaron que era un proyecto, ni cuál fue el criterio para decir que eran proyectos, pero es un desdén de ustedes no son radios así como las buenas, ¿no? O sea, no. El siguiente punto es: no nos importa tampoco transmitir en una lengua indígena, ¿no? Es decir, esta respuesta, ¿no?, por demás infundada, además, no sé cuánto económicamente realmente hubiera sido lo que implicaría pagarle a esta radio por pasar esta información o producción. Es decir, miren, las economías con las que se manejan estas radios, los presupuestos son mínimos, ¿no? O sea, pero pues hay que pagar la luz, que son 5,000 pesos mensuales, por lo menos, ¿no? Entonces, o sea, no puedo pensar que hubiera sido un criterio presupuestario, ¿no? Sería ínfimo el monto que se hubiera podido tratar, pero pues es un criterio claramente discriminatorio. Estas dos radios se ampararon, lo que me parece que fue junto con la MARC, una asociación que se llama Litiga Olé, la que les llevó el amparo, y pues obviamente ganaron el amparo, ¿no? Se fue a revisión y lo volvieron a ganar. Y le dijeron a la Secretaría que tenía que revisar esa negativa a otorgarle este permiso. Pero, es decir, hay una exclusión de la organización económica
del país, y empezando por la parte del gobierno, porque además tienen prohibido aceptar publicidad de otras fuentes, ¿no? O sea, por estatutos no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo queremos que haya condiciones para que estas radios se desarrollen, se desenvuelvan, mejoren, tengan mejores equipos técnicos? Estamos frente a una transición digital, todas las señales están cambiando a procesos digitales. ¿Y qué va a pasar con estas radios? Esos presupuestos son carísimos, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellas? No les damos dinero para que lo hagan, pero tampoco las dejamos que participen en un presupuesto al que tendrían derecho, ¿no?, a participar en condiciones equitativas. Es decir, fíjense que ni siquiera estoy diciendo háganles un favor, o sea, hay una zona donde se tendría que cubrir y tendrían que contratarse esas radios. Y yo creo que un poco más estuvimos trabajando la subcomisión de derechos indígenas ahí de la Secretaría de Gobernación. Bueno, trabajamos muchos temas, ¿no? Pero uno de los múltiples se trató de los lineamientos de comunicación social. O sea, Gobernación emite para todas las instituciones de la Administración Pública Federal unos lineamientos de comunicación social. Entonces decíamos, bueno, conforme a la Ley de Derechos Lingüísticos, conforme a la Constitución, puedo nombrar los tratados internacionales, todo esto, hay que establecer un criterio para que las dependencias dentro de su presupuesto de comunicación, uno, reserven recursos para la traducción, adaptación, en este caso al contexto cultural, y la transmisión a través de los medios de comunicación indígena. ¿Quiénes tienen que hacer la traducción y la producción de esto? Pues los propios productores indígenas. Vamos, la CDI, el INALI, apoyan proyectos de comunicación y se forma gente, o sea, hay gente formada en comunicación indígena, hay gente premiada a nivel internacional por su trabajo en las radios o por su trabajo en video. Bueno, pues estas personas perfectamente pueden hacer esa producción. Y estamos insertando todo esto a un círculo económico, ¿no? Es decir, no se trata de dar subsidios, sino de romper esas barreras que no permiten que la gente participe en igualdad de circunstancias en los recursos del país. Y bueno, pues se trabajó mucho en estas directrices, logramos un párrafo que se aprobara, pero después le cambiaron, creo que un tendrá a un podrá, ¿no? Y entonces ahí ya fue donde la puerca torció el rabo, ya se quedó en nada la cosa. Pero creo que en esta reflexión que se hace, aprovechando esta oportunidad, tendríamos que volver a retomar estos criterios de comunicación de las dependencias de la Administración Pública Federal para que incorporen la traducción, la producción indígena relacionada al contexto cultural y su distribución en aquellos medios de comunicación. Es decir, podría hablar mucho de todos estos puntos. Por ejemplo, algunas de las radios no se les ha renovado el permiso, llevan meses en un stand-by porque no se les renueva, porque la Secretaría de Gobernación no ha dado el visto bueno. En muchos casos la Secretaría de Gobernación no ha sido capaz de reparar la antena satelital donde se baja la señal para la hora nacional durante 8 años que llevan las radios operando. Pero tampoco puede decir, oigan, bueno, denles que al final se lo van a tener que dar, porque si no se van a amparar y obviamente van a ganar ese amparo. Pero mientras tanto, entonces van, el caso es una televisora, una radiodifusora que estaba recibiendo publicidad
del gobierno del Estado, bueno, no publicidad, digamos, mensajes del gobierno del Estado, pagada de producción, y el gobierno del Estado le dijo, no, pues ya se te venció tu permiso, no te puedo dar esta. No, pero mira, está en Cofetel. Pues sí, pero no se puede. Entonces, ahí tuvo que haber todo un circo, maroma y teatro para que pudieran los de la Cofetel decirle, no se les ha retirado el permiso, se está renovando, pero estas cosas así tardan. Y tener a las radiodifusoras en esa situación, o sea, cosas que son realmente innecesarias y son energías que los propios radiodifusores podrían estar ocupando en otras cosas, en mayor producción, en atender o armar estrategias dirigidas a la población con una pertinencia cultural. Y bueno, entonces pues sería muy deseable que poder retomar esto. Sé que está por presentarse unos lineamientos de comunicación intercultural que ojalá sean incorporados por las dependencias y que seguramente nos van a dar un beneficio a todos, porque no es nada más para las comunidades indígenas, nosotros también tenemos derecho a acceder a otro tipo de contenidos, a conocer la diversidad de nuestro país, a beneficiarnos de toda la sabiduría, de las prácticas culturales de estos pueblos, y se nos está limitando. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Eric Huerta por su mensaje. Ahora toma la palabra la maestra Gabriela Iturralde del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien presenta el caso de discriminación en los medios, observación y sanción a los medios por la reproducción de contenidos racistas, así como la presentación de los resolutivos en materia de discriminación mediática en contra de las poblaciones afromexicanas. Si me permiten, la maestra Gabriela Iturralde es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra y doctorante en Antropología Social por la Universidad de Barcelona, imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 2004 es parte de la red internacional Afrodesk, en donde coordinó un proyecto de investigación sobre racismo cotidiano. Además, se desempeña como investigadora independiente en temas relacionados con población afrodescendiente, derechos humanos y movilizaciones políticas de poblaciones étnicamente diferenciadas. Buenos días. Una pequeña aclaración, hágame la buena, ojalá fuera yo investigadora de planta de lina, no lo soy, entonces para que no haya confusiones en ese sentido. Buenos días, quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento por la invitación a participar en el evento que me parece por lo demás relevante. Quiero compartir con ustedes una breve reflexión sobre la relación entre medios de comunicación y discriminación a la población afrodescendiente. A mediados del año 2010, como muchos de ustedes recordarán, a propósito de la celebración del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, los programas de cobertura deportiva de las grandes cadenas de televisión consideraron oportuno utilizar para sus secciones cómicas dramatizaciones en las que actores pintados la cara de color negro y ataviados con pieles de animales salvajes y tocados la cabeza con huesos, hacían representaciones de la vida cotidiana en África. Estos sketches reproducían de forma grotesca añejos estereotipos sobre la población africana subsahariana y de paso sobre la población afrodescendiente, caracterizándola como salvaje, atrasada, ignorante e incluso mofándose y pareciendo pues que conservan y practican canibalismo, ¿no? Cabe mencionar que este programa, que a raíz de la exhibición de este sketch se presentó una queja contra Televisa ante CONAPRED, que es la institución que tiene un mecanismo para presentar quejas respecto de prácticas discriminatorias. La queja efectivamente recibió una respuesta de la institución. Creo yo que es fundamental la difusión y el estudio de este caso, la máxima difusión pública de este caso y su estudio y su análisis por especialistas, pues sienta un precedente en la materia, ¿no? El hecho de que se haya presentado esta queja y que se haya recibido una respuesta a la institución sienta un precedente en la materia que es importante considerar, sobre todo
al hacer el examen de la respuesta que se recibió por parte de la televisora, ¿no? En este caso era precisamente Televisa, ¿no? La respuesta es, no tengo en mi mano los expedientes, no sé si se pueden consultar este tipo de expedientes en las instituciones, sin embargo recuerdo haber escuchado por la persona que presentó la queja que las respuestas que había dado la institución Televisa eran irrisorias, francamente. Este sketch al que yo me refería podría considerarse apenas un chascarrillo, ¿no? Sin embargo, me da la impresión que es una clara expresión del poder y responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la construcción de una sociedad sin discriminación, en este caso con discriminación, ¿no? Como bien saben los especialistas en comunicación y en medios, la comunicación no se reduce a la transmisión de información, sino que por el contrario supone complejos procesos de creación de universos de sentido compartidos. Crea significados, los distribuye y les asigna un valor de acuerdo a sus propios criterios, éticos, estéticos y políticos, entre otros criterios, ¿no? Creo que cabe decir aquí que si esto ocurre de manera magnificada en las grandes cadenas televisivas, que en México tenemos el duopolio Televisa-TV Azteca, puede llegar a ocurrir también en otro tipo de medios de comunicación, con menos poder, con menos expansión. Sin embargo, este tipo de jerarquización y de producción de contenidos dirigidos y del establecimiento de una jerarquía ética, estética y política puede ocurrir en cualquier espacio mediático, ¿no? El nuestro es un tiempo, gracias al desarrollo tecnológico, en el que la generación, transmisión, asimilación, recreación y reproducción de estos universos de sentido se realiza de manera vertiginosa. Quizás años atrás el impacto mediático era mucho menor. Hoy en día las imágenes, los estereotipos, los estigmas, los prejuicios y los juicios que se hacen sobre los colectivos sociales están al alcance de un clic en el mouse de la computadora, en el mando a distancia de la televisión o solamente con presionar una tecla del teléfono. Y esto hace que la responsabilidad de los medios electrónicos, sobre todo, es brutal, ¿no? Hoy más que nunca la imagen y el conocimiento que tenemos del mundo, de nosotros mismos y de los otros, pasa por los medios electrónicos de comunicación. Desafortunadamente vivimos en un país en donde hay un muy bajo porcentaje de lectores de periódicos. Probablemente si es que la información y la comunicación se ejerciera más a través de los medios escritos, habría una mayor pluralidad y diversidad de criterios y de posibilidades de conocer el mundo. No es responsabilidad de los mexicanos que no se lean periódicos, es responsabilidad de que no tenemos las posibilidades como sociedad de que todo el mundo lea y alcance los contenidos que están en los medios escritos. Pero bueno, eso es materia de cuántos coloquios más, ¿no? ¿Qué imágenes, qué contenidos, qué ideas se están comunicando acerca de México como un país diverso? En estos universos de sentido que crean los medios de comunicación, ¿qué lugar ocupan los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y las otras alteridades sociales? Porque no nos olvidemos que cuando hablamos de pluralidad, de diversidad y de interculturalidad, no solo hablamos de pueblos indígenas, hablamos también de pueblos y personas afrodescendientes y de otras alteridades sociales, como lo mencionaba Daniel Ponce de CONAPRED, ¿no? Hace apenas 20 días se realizó, convocado por CONAPRED y por el Movimiento para la Diversidad Cultural de México, el Movimiento Nacional para la Diversidad Cultural de México, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Foro Nacional Poblaciones Afrodescendientes México 2012. Reunidos por primera vez en una institución pública federal, miembros de organizaciones sociales y de comunidades afrodescendientes del país, académicos, funcionarios públicos y especialistas internacionales en la materia, se reunieron, discutieron y reflexionaron acerca de las temáticas que de manera más relevante conciernen y afectan la vida de las personas afrodescendientes en México. El objetivo primordial de esta reunión era visibilizar, esto es, hacer pública la agenda afro en el país, objetivo que desde mi punto de vista se cumplió. Desafortunadamente, en esta vorágine mediática que tenemos, las cosas se hacen públicas y después desaparecen,
¿no? Se hacen públicas un momento por arte de los boletines de prensa, de las cámaras, etcétera, y después desaparecen de la escena pública, ¿no? La intención de hacer pública esta agenda es que a la larga el gobierno y la sociedad, es decir, todo el Estado, cumpla, se haga cargo de cumplir los compromisos y obligaciones que tiene respecto de los afrodescendientes, reconozca su presencia y contribución en el país y garantice el pleno goce de sus derechos como personas y como colectividades. La declaratoria final de este foro, que está disponible en la página web de CONAPRED, contiene de manera sintética las principales demandas de los afromexicanos. Entre ellas, las más importantes son las que tienen que ver inicialmente con el pleno reconocimiento constitucional como pueblo afromexicano. Esto implica no solamente un reconocimiento de palabras, sino una armonización legislativa a nivel federal y en el nivel local, ¿no? E incluso en las normas municipales, etcétera. La segunda demanda más sentida es la inclusión de la variable étnico-racial en el censo, en los conteos de población y vivienda y en los instrumentos estadísticos administrativos. Estas dos demandas coinciden, esta y varias de las demandas que están ahí contenidas coinciden ampliamente con la agenda afrointernacional, en donde se considera que uno de los elementos centrales para el reconocimiento y para la garantía de los derechos de las personas afrodescendientes es empezar por saber quiénes son, dónde están, cómo viven, cuántos son, qué porcentaje de población representan en los estados, etcétera, etcétera. Y finalmente yo lo agrupé en una demanda que es el acceso a programas de desarrollo económico y fortalecimiento del patrimonio material e inmaterial de las comunidades afrodescendientes. En México, como en muchos de los países de la región, los afrodescendientes ocupan los lugares de mayor marginalidad. Por ejemplo, CONAPO clasifica a los sectores de mayor concentración de población afrodescendiente como lugares de alta o de alta marginalidad. Esto quiere decir que una de las tareas pendientes es la atención económica, la atención que garantice sus derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Respecto de los medios de comunicación, tema que hoy nos convoca, demandaron la creación de un observatorio contra la discriminación racial, con especial énfasis en la observación de los contenidos de los medios de comunicación, las políticas públicas y otros espacios de la sociedad en general. Quiero abundar brevemente sobre esta última demanda. Durante el trabajo en las mesas del foro, las y los participantes insistieron en la imperiosa necesidad de combatir y erradicar la discriminación racial existente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en especial a aquella presente en los medios de comunicación, que vulnera y socava el ejercicio de sus derechos. Aquí quiero hacer una aclaración rápidamente. Cuando hablamos de discriminación racial, ¿a qué nos referimos? Nos referimos no solamente desde un punto de vista teórico, ¿no?, sino desde las experiencias vividas por las personas, a una consideración extendida y que se reproduce de manera inconsciente, que está basada en la creencia errónea de la existencia de razas humanas, ¿no?, que considera que la existencia de estas razas humanas se expresa en el fenotipo. Esto quiere decir que la existencia de una persona cuyo fenotipo, es decir, su color de piel, los rasgos de su pelo, su fisonomía, etcétera, de un tipo, de otro, expresan diferencias biológicas radicales entre las personas y que estas diferencias biológicas están asociadas a capacidades culturales, intelectuales, morales, etcétera. Esto es una creencia errónea que se sigue reproduciendo, que se reproduce incluso en los ámbitos académicos. Y esto es un peligro, porque si existe esta noción, porque sustenta, porque da base a la práctica de la ideología racista, ¿no?, que es una ideología basada en la jerarquización de los grupos sociales a partir de sus características, poniendo por arriba de los demás, con derechos sobre los otros, a un grupo cuyas características se consideran las mejores, ¿no?
De acuerdo a lo mencionado en el foro, durante el foro, las personas afrodescendientes consideran que los medios de comunicación son responsables de la reproducción de prácticas discriminatorias que los afectan a ellos básicamente por dos vías. Una es la invisibilización. ¿A qué se refiere la invisibilización? A la ausencia de contenidos que den cuenta de forma pertinente de la presencia pasada y presente de la población afrodescendiente en México y de su contribución a la construcción de la nación. Este es un primer tema que se aborda, es decir, es necesario que estemos presentes en los medios de comunicación, que se sepa que estamos aquí, quiénes somos, en dónde estamos y cómo hemos construido esta nación, cómo nuestra presencia contribuye a la construcción de la nación. Hay que recordar, a propósito de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México, se realizaron estos programas de Discutamos México. En ninguno de ellos se tocó el tema de la presencia de afrodescendientes en México. Fue un programa producido por las televisoras estatales, públicas, ¿no?, con presencia de académicos de las instituciones públicas del país. O sea, esta es una ausencia significativa, máxime cuando dos de los libertadores de México, Morelos y Guerrero, son afrodescendientes o han sido reconocidos como afrodescendientes, ¿no? Y una segunda vía de discriminación racial de parte de los medios es la que se acusa en la reproducción de estereotipos. Un rápido examen de los contenidos producidos por los medios de comunicación, en este examen se puede constatar la presencia de personajes con fenotipo que normalmente llamamos negro o llamamos afro. Y la presencia de estos personajes generalmente está asociada, en el mejor de los casos, con la práctica de algún deporte o como ejecutantes fabulosos de algún espectáculo de música y danza. Cuando, por ejemplo, se habla de los afrodescendientes en los deportes, muchas veces, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos que acaban de pasar, se destacan sus cualidades, la velocidad con las que corren, su desempeño, etc. En muchas ocasiones ocurre, al contrario, y esto a mí me resulta de escándalo, no sé qué opinen ustedes, los locutores de radio sobre todo, ¿no? Los locutores de los partidos de fútbol no se cuidan de reproducir estereotipos que nos hablan de su creencia, de la enraizada creencia de la existencia de razas y de razas humanas y de las atribuciones que se les hacen a cada uno de estos grupos sociales. Por ejemplo, algún cronista deportivo no se cuida de decir el jugador de raza negra, raza que tiene la capacidad, dice, ¿cómo es posible que se reproduzca este criterio en la radio, ¿no? Al transmitir el fútbol, que es uno de los deportes más escuchados por todo el país. No es raro entonces, no es de sorprenderse las expresiones racistas que se reproducen en los estadios de fútbol, ¿no? Por ejemplo, espacio en donde hoy paradigmáticamente se generan expresiones racistas contra los jugadores afrodescendientes. Otras veces esta presencia está asociada a la representación de sujetos hipersexualizados. Las mujeres afrodescendientes que aparecen en los medios normalmente son presentadas como mujeres sensuales, voluptuosas, seductoras, y no pasa de ahí, ¿no? No hay otra representación. Y los hombres están asociados casi siempre a personas violentas o en tanto comunidades, hombres y mujeres, están asociados a ciertos aspectos de decadencia social. Son miembros de pandillas, son vendedores y consumidores de drogas, asesinos, por nombrar algunas de estas estereotipos negativos que se reproducen. No desconozco la presencia de otro tipo de contenidos, de estos contenidos a los que he denominado en esta presentación más serios. Estos normalmente nos informan sobre la esclavización a la que fueron sometidos millones de africanos. Desafortunadamente, estos abordajes que se hacen de esta temática no alcanzan a explicar a cabalidad las razones económicas, políticas e ideológicas que dieron lugar a la esclavización, ¿no? Se descontextualiza el proceso y aparece como un hecho fortuito, casi. Este abordaje convierte a las personas esclavizadas en víctimas, cuyo pasado empieza en el barco negrero.
Resultan, pues, los afrodescendientes en una especie de sujeto sin historia. Esta visión, que no hace referencia a la rica y compleja realidad africana en el momento del auge del comercio de personas esclavizadas, que no da cuenta de los recursos sociales y culturales que portaba cada una de las personas esclavizadas que llegaron a nuestro continente, contribuye a reforzar el estigma social que pesa sobre ellos. Este estigma asocia el fenotipo con la condición de esclavo, estigma que es difícil de borrar y padecen aún hasta hoy las personas afrodescendientes. Cuando uno se acerca y en algunos trabajos de investigación les pregunta a las personas afrodescendientes acerca de su pasado esclavo, dicen, no, yo no, esclavos no, nosotros no. Y en casi todas las comunidades de afrodescendientes a lo largo del continente hay mitos que explican su presencia en la región, por ejemplo, un mito semejante al… Básicamente en la costa sur del Pacífico colombiano, en el norte del Ecuador, hay una historia que cuenta, no, nosotros veníamos en un barco, pero nos amotinamos, matamos a los tratantes de esclavos y siempre fuimos libres, ¿no? O sea, está presente la necesidad de explicar su presencia aquí desde un punto de vista distinto al que les condena como esclavos a perpetuidad, ¿no? Y explica esta asociación que se hace, este abordaje y la asociación del fenotipo con el estigma de la esclavización, explica como natural y lógica la situación de exclusión en la que la mayoría de las personas de la diáspora ha desarrollado su vida en los actuales estados latinoamericanos. En este sentido, en este marco, no me voy a extender mucho más, es importante, es necesario que los medios de comunicación, con todo el poder que les hemos dado, que la sociedad les ha otorgado, contribuyan con convicción, y en este sentido es importante destacar que no bastan los spots espectaculares que promueven el turismo en las entidades de la República. Ustedes se acordarán el año pasado esta campaña que emprendió Televisa para mostrar las cualidades de cada uno de los estados de la República, y en ellas siempre estaban más o menos adornados, porque es como se utilizó, con indígenas, con población afrodescendiente, una práctica ritual de los seris, los lacandones en Chiapas, etcétera, ¿no? O sea, no basta que haya este tipo de imágenes positivas en preciosas producciones audiovisuales. Es necesario que su contribución a la construcción de una sociedad sea con convicción, ¿no? Y que promueva, que encuentre esta producción en la diversidad una fuente de riqueza y que haga aportes creativos que fomenten el diálogo intercultural. Es increíble que teniendo la capacidad que tienen los comunicadores audiovisuales que trabajan en las televisoras, no sean capaces de dedicar esta capacidad, este talento en comunicar otras cosas, ¿no? En contribuir a la construcción de México como una sociedad más equitativa, más igualitaria. Para esto, los creadores, productores, locutores, informadores, periodistas, entre otros de los múltiples personas que trabajan en los medios de comunicación, deben informarse y formarse en las características de la comunicación intercultural. El atento examen de las directrices de comunicación intercultural, publicación que se va a ser presentada mañana y que realizó la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, y el cumplimiento de las recomendaciones que allí se hacen específicamente para los funcionarios públicos y los comunicadores de los medios públicos y privados, me parece que es un primer paso en la construcción de este esfuerzo, ¿no? En el esfuerzo de construir unos medios de comunicación que contribuyan a la construcción de un país sin discriminación. Finalmente, con esto termino, tal como lo demandaron las personas y los colectivos afrodescendientes en el foro al que hice mención, es imprescindible que la sociedad cuente, que todos nosotros contemos con un observatorio ciudadano contra el racismo y la discriminación,
Que este observatorio esté atento a las expresiones públicas que promueven el racismo y la discriminación racial y que tenga la capacidad de incidir a través de sus recomendaciones y de otro tipo de acciones en la paulatina erradicación de prácticas racistas y discriminatorias en México. Gracias por su atención. Gracias a la maestra Gabriela Iturralde. Por el momento, agradecemos su atención a la primera parte de este evento. A las 12 horas retomaremos la segunda parte del primer foro de comunicación sin discriminación, con el reconocimiento de acciones institucionales con pertinencia cultural y lingüística en favor de la comunicación sin discriminación. En este corto intermedio los invitamos a pasar al vestíbulo y asistir a la Feria de Materiales para promover la diversidad cultural de México y prevenir la discriminación.